al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Bienvenidos a impactopositivo.info. Estamos iniciando este programa con todo el cariño, como siempre. Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? Aquí feliz de compartir contigo y con todos estos suscriptores y seguidores que tenemos allá al otro lado, pendientes de que empiece este programa. Así es, hoy como siempre con invitados de lujo, con un gran equipo de producción, los que Vieco, que están ahí detrás, y pues en un lugar maravilloso y espectacular, Con la mejor energía siempre. como Blue Coworking. Muy bien. Exactamente. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, alguien a quien apreciamos mucho. Ella es Andrea Escobar, presentadora de televisión, productora, también trabaja y hace contenidos digitales como nosotras. Y pues con ella estaremos hablando de la fe como elemento protector en momentos de crisis, en momentos difíciles. Bueno, y con Gabriel Zifferman vamos a hablar del Teo Coaching. El Teo Coaching, ¿qué será eso, el Teo Eso Coaching? es una cosa bien interesante, pero vamos a aprender ahí con él. Aquí vamos a entrar en materia y vamos a ver qué es lo que él nos tiene que contar y cómo nos puede ayudar. Perfecto, iniciamos entonces. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y hoy vamos a compartir con una gran amiga, con una mujer muy especial, con la que tengo grandes recuerdos en la vida laboral. Ella es Andrea Escobar. Andrea es presentadora, productora de televisión, una mujer maravillosa, alegre, que transmite muchísimas cosas especiales y para mí un gusto compartir con ella hoy en Impacto Positivo. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi Sandra. No sabes la emoción que me dio primero la invitación, escuchar tu voz y decir, voy a ir al programa de Sandra y que sea de verdad este tema un impacto para todos los que nos ven. Y esa es la intención, queremos conectar con nuestros seguidores con el tema que traemos hoy con Andrea, y es hablar de la fe como elemento protector en momentos de crisis. Crisis, esa palabra tan particular que está tan presente en la vida del ser humano y que nos plantea retos, pero al final nos da soluciones. Es una cosa como a la que no queremos llegar y que nos incomoda, y luego la vida nos dice, tranquila, ahí hay un aprendizaje, tranquilo, no te preocupes, que todo puede ser mejor partiendo de la crisis. Así es. El momento difícil que el ser humano atraviesa, sea cual sea, puede ser un divorcio, una enfermedad, la pérdida de un familiar, de una persona cercana, todo ese dolor se convierte en un momento difícil. Pero ¿qué hacemos en esos momentos de dificultad? ¿A quién buscamos? ¿A quién recurrimos? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Qué aprendemos de eso? Eso es precisamente lo que traen esos momentos difíciles o la crisis. Yo soy una persona que precisamente estoy sentada aquí por un momento de crisis. Es decir, lo que ahora sé y lo que ahora vivo y lo que ahora hablo es producto de una crisis. Viví un proceso difícil, pero ¿qué me enseñó eso? Que tenía un Dios muy grande que me amaba, que no estaba sola en ese momento tan difícil, que en medio de la oscuridad salió la luz, que en medio de esa tempestad pues dejó de llover y volvió a salir el sol. Todo obra para bien, dice la palabra de Dios, para quienes Dios ama. Y seguramente si hay alguien en este momento, Sandra, que nos está viendo y dice, no, yo no creo que lo mío tenga solución. Te digo si tiene solución. ¿Qué te está enseñando? Esa es la pregunta. ¿El para qué o el por qué?
estás viviendo eso? Más bien serían las dos preguntas importantes que debes hacer de lo que estás pasando ahora. Y siempre hay un aprendizaje detrás. Entonces también cuestionarnos qué me falta por aprender en esta situación, más allá de darnos golpes de pecho, de culpar al otro, de decir soy el más desgraciado, incluso pensar que somos un fracaso y tratarnos mal. Vamos a plantear hoy el tema de la fe, porque es un elemento protector en momentos de crisis, sobre todo para la persona que de verdad cree en un Dios, en un ser superior, en lo que crea. Entonces, tú decías ahora, yo he vivido momentos de crisis y los he superado y aquí estoy, y quizá ese momento de crisis me tenga acá, y seguro que es así. Incluso creaste un espacio que se llama Un Café con Dios, y ahora también vamos a conversar un poquito del tema. Cuéntanos cómo ha sido esa conexión. ¿Por qué? Porque creo que es importante también para lo que le funciona a cada uno, y particularmente desde el tema que planteamos, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, cada vez que invitamos personajes a Café con Dios TV, ¿qué encontramos? Una historia particular, una vivencia, un testimonio de vida que fue transformado en medio de una crisis. ¿Cómo salió? ¿A quién conoció? ¿Cómo lo hizo? Esa es la esperanza que le damos a otras personas que nos ven de cómo Dios, su fe, movilizó lo que movilizó para cambiar su existencia, ¿sí? Entonces lo que hacemos es mostrarle a las personas que nos ven que eso que están viviendo sí tiene solución, que eso que usted está en este momento pasando, pues será eso, algo que va a pasar y que más adelante usted se va a reír y va a decir, ay Dios mío, yo todo lo que sufrí y mira que sí había solución, encontré la persona que me ayudó con esta situación. ¿Qué es la fe, Sandra? La fe es esperanza, es creer que lo que me está pasando va a pasar, es tener la certeza de que algo sucederá, pero ¿cómo recibimos esas crisis? ¿Con qué lenguaje las recibimos? ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de recibir esas crisis? Momentos difíciles los pasamos todos, eso es indiscutible, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Qué nos protege? La fe. En lo que creemos, en la certeza de que algo va a pasar, de que Dios no falla en medio de la situación. Y esa es la invitación que hoy les queremos hacer, y es que pongan como cerco esa fe de que aunque sus ojos no lo estén viendo, algo va a suceder. Dios va a traer la respuesta, la vida va a traer la respuesta, alguien me va a conectar con alguien que me puede ayudar en la enfermedad que estoy pasando, en el momento doloroso de mi corazón por una pérdida, por el abandono de un ser querido, porque me divorcié de mi esposo. Alguien va a traer la respuesta que te va a decir, oye, lo que estás viviendo es temporal y lo que viene va a ser maravilloso. Perfecto. Andrea, tú me contabas ahora que Café con Dios nació a raíz de una crisis que tuvo una tía tuya. Así es. Entonces a ti se te prendió el bombillo y dijiste, a partir de aquí yo puedo crear un espacio que sirva a muchas personas que lleguen a conectar con él. ¿Qué pasó en la vida de tu tía? ¿Cómo fue eso? Bueno, llega el COVID, Sandra, y creo que muchos se van a identificar con esto, porque aparece este momento difícil en la humanidad, porque ni siquiera fue solo nosotras, no, esto fue mundial. Y llega a tocar la casa de una de mis tías. Si bien a ella nunca le dio COVID, ella entró en un ataque de ansiedad, de pánico. El miedo era tan, pero tan grande que ella sentía que una carraspera en su garganta la iba a matar. O sea, ella somatizó y el COVID para ella fue en letras mayúsculas. Cuando vimos su situación, porque qué antecedentes pasaron, se adelgazó muchísimo de peso. O sea, parecía un esqueletico de lo flaquita que estaba. Yo dije, Dios mío, tenemos que tomar medidas, buscamos psicólogos, porque igual para eso están puestos aquí los psicólogos, los psiquiatras. Y un día yo dije, Dios mío, ayúdame, dime qué puedo hacer. Y el Señor me dijo, ¿por qué no te conectas? Y cuando eso estaba de moda, que todos se conectaban por plataformas digitales, pues a hablar con los suyos, a tener reuniones, tanto de trabajo, pues era la única forma que nos podíamos ver. Y yo dije, bueno, si esta herramienta está, pues saquémosle provecho. Yo reuní a mi familia y les dije, nos vamos a reunir
cada jueves íbamos a tomarnos un café con Dios. Y todos dijeron, excelente, de una. Y yo lo que hice fue provocar que mi tía se conectara para ir bajando esa ansiedad. ¿Y qué hacíamos? Hablábamos una palabra de la Biblia, hablábamos de lo que Dios puede hacer, les contaba los milagros que han sucedido, porque pues no los digo yo, están escritos. Y a partir de eso, pues ella se sentía protegida, ella sentía que su fe la abrazaba, de lo que estamos hablando. Ella sentía, si Dios me está hablando, si Dios me está diciendo que esto va a pasar, yo le creo. Y yo lo que hacía era que cada jueves les hablaba un tema, les compartía un tema que incrementara su fe, que les volviera la confianza, que estuvieran tranquilos, que entraran en un reposo y en una paz que sobrepasara todo entendimiento, que a pesar de lo que estuviera pasando afuera, en nuestra humanidad, ¿qué podíamos hacer? Pues simplemente creer que aquel que nos tenía en sus brazos nos iba a guardar de toda enfermedad. Y te digo que mi tía empezó a superar esa crisis, empezó a confiar de que todo esto iba a pasar, y vio a un Dios que no falla, y ahora volvió a recuperar su peso, ahora está confiada, está tranquila, porque fue esa fe la que la guardó y la que la hizo salir adelante. Muy bien, hoy estamos compartiendo con Andrea Escobar, una amiga, presentadora de televisión, de contenidos digitales, productora, una gran persona, de ese tema de la fe como elemento protector en procesos de crisis. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante. Para empezar bien el día, impacto positivo. Seguimos compartiendo con Andrea Escobar en Impacto Positivo. Andrea, y ahorita hablábamos de todos esos factores protectores que van asociados a momentos de crisis. Hoy particularmente estamos tocando el tema de la fe. El tema también está en construir una red de apoyo que nos permita conectarnos con otros y darnos cuenta de que no somos los únicos que estamos viviendo una situación difícil. De hecho, contabas la historia de tu tía, que entró en un estado de ansiedad, completamente convencida de que el COVID había llegado para llevarse a la humanidad, quizás. Y ella entró en esa dinámica, y yo creo que no es la historia de tu tía solamente, sino la de muchas personas que lo vivieron así y que descubrieron incluso sus mayores miedos en épocas de crisis como esta, en una época que va a quedar ahí en el recuerdo y en la memoria de muchos, pero también que creo que también nos invitó a pensar en que había solución, en que podíamos, a partir de ese momento retador, ir construyendo mejores momentos. Es que solo piensa en el hecho de cuántas personas hoy no están, cuántas personas hoy no lo superaron, cuántas personas lloraron a sus parientes, a las personas cercanas, que este COVID cobró vidas. Nosotros estamos aquí, nosotros seguimos vivos, seguimos respirando, hay una oportunidad de seguir, de avanzar, y a veces cosas tan mínimas, porque pueden ser una crisis que la volvemos pero grandísima en letras mayúsculas cuando tiene una solución. Si hay vida, a ti que me estás viendo hoy, quiero decirte, hay esperanza. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es ese gigante, si lo podríamos decir así, que se paró al frente a decirte, bueno, llore todo lo que quiera, patalee todo lo que quiera, que usted igual se va a quedar así? El mundo podrá decir lo que quiera de tu situación, pero hay uno que si quiere cambiar tu forma de vivir, como por ejemplo se la cambió, y quiero contarte rapidísimo un testimonio de un chico de la Comuna 13, transcurría el año 2013, y a él lo llaman a decirle, John, venga porque afuera de su casa está el CTI, la fiscalía, y hay unos carros ahí parqueados, ahí pasó algo. Esta noticia fue nacional, Sandra, fue una noticia de un dolor que todo el mundo lo supo. Imagínate la escena de encontrar una niña de 6 años, la mamá de la niña, la abuela de la niña y el abuelo del niño, todos asesinados a machetes. Él llegar a encontrar eso, nosotros lo encontramos a él derrotado, cualquiera lo estuviera, al encontrar una escena de esas,
pero Dios nos permitió hablarle de la fe, hablarle de la esperanza, hablarle de la vida, hablarle del perdón y decirle: tenés que volverte a levantar, tenés que volver a levantarte de este dolor y de este sufrimiento, porque es apenas normal sentir rabia, es apenas normal sentir desespero, de sentir que el mundo no tiene un valor para una persona como lo que le sucedió a John. Pero mira, se encontró de frente con la palabra fe, se encontró de frente con la palabra amor, se encontró de frente con los brazos de un padre que puede hacer lo imposible posible. Y ahora es un hombre que pasa sus días hablando de cómo superó esa crisis. Eso sí es una crisis en letras mayúsculas, Sandra. Y cuando miramos ese tipo de situaciones, tal vez tú que estás ahí estás diciendo: uy, no, pero a mí no me ha pasado eso, y yo llorando por esto. Bueno, es el momento de que te des cuenta que si en realidad esto es una crisis, o te levantas o te levantas. Si necesitas buscar ayuda, Sandra, como decías ahorita, busca un punto de apoyo, busca a alguien que te ayude. No te puedes quedar solo en esta situación, pero te aseguro que de esto va a salir un hombre o una mujer más fortalecido, porque esta es una llave. La crisis es una llave para llevarte a un nivel distinto. Va a salir un hombre fortalecido, una mujer llena de valor, porque vas a entender lo mucho que vales. Vas a encontrar un hombre que cree en su valía, lo mismo que la mujer. Vas a encontrar cuál es mi propósito y cuál es tu propósito. ¿Cuántas cosas puede traer una crisis, Sandra? Es una llave maravillosa. En lo malo pueden salir cosas muy buenas. Yo pienso que las crisis son necesarias para crecer en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Lo que pasa es que el ser humano es muy dado a no vivir el dolor, ¿cierto? Claro, no queremos que duela. Lo enterramos. No queremos que duela, entonces lo aparcamos, lo dejamos a un lado. Y es importante también que salga ese dolor, que se exprese, porque si no todo queda contenido y después eso se dispara en enfermedades, en situaciones más angustiosas. Y lo que tú describes, que además es un testimonio que hace que te erices, o sea, que te conecta con la tristeza y el dolor de una persona, y cómo puede salir fortalecida. En este caso, pues estabas hablando de John. Es encontrar esas herramientas, y curiosamente, en momentos retadores y difíciles, viene como algo que nos llena de valor y de fuerza, y después decimos: ¿y yo cómo enfrenté este momento? ¿Y yo cómo he asumido, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la muerte de una persona? Porque muchas veces decimos: el día que mi mamá se muera, yo me muero con ella, o si mi papá llega a faltar, yo creo que yo también voy a faltar con él. Y cuando ellos faltan, parece que la vida te dice: no te preocupes. Es también entender que la vida tiene un proceso y que nos vamos a enfrentar a la muerte, que es algo que va a llegar tarde o temprano, y llega ese valor y lo enfrentas y lo puedes asumir y entender. Y recuerdas que ahorita decía el lenguaje con el que asumimos esta crisis. Si papá y mamá se mueren, sabemos que nos va a doler. Son nuestros papás. Pero has pensado: bueno, ya no están en este plano terrenal, pero el día que Dios me llame a su presencia, ¿dónde me los voy a encontrar? Los voy a volver a ver, me los voy a volver a encontrar. Estoy desempleado, estoy desempleada. Dios mío, ¿qué hago? Pide ayuda, una idea creativa, que alguien te proponga un negocio, que hayan conexiones que te generen una entrada económica. No puedo, no soy capaz, yo no sirvo para nada. Es el lenguaje como asumes esa crisis. Ajá. Me gusta que hables también desde el lenguaje, de eso que nos decimos, porque finalmente también es algo muy limitante. Hoy hablábamos del tema de la fe, porque en definitiva las personas que tienen una creencia religiosa pueden encontrar en ese espacio, en esa figura, cierta paz. Pero igual, una persona, por ejemplo, que no crea, que también hay muchas en el mundo, ¿cuál es el mensaje? Porque también puede ser a creer en sí mismo, a no hacerle caso tanto a esa voz interior que nos está machacando ahí, nos está diciendo: no eres capaz, no puedes con esto. A que cambiemos el lenguaje, a que encontremos también en esa red de apoyo que mencionaba ahora, en ese círculo de amigos, o en las situaciones de crisis que se vive alrededor, que no somos los únicos que estamos pasándola mal. Entonces también ese mensaje, André, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, en general, para las personas que nos ven, el que cree, el que no cree, porque finalmente ese también es un tema de creencias y muy particular. ¿Cuál es ese mensaje final que nos quieres dejar aquí?
frente a factores protectores que nos ayuden a vivir mejor y estar en bienestar? Dos cosas, sencillo. A los que creen, a decirles fortalezcan su fe. A los que creen, darle gracias a Dios por lo que no ha sucedido, pero que se va a manifestar. Y segundo, a los que no creen, es imposible, y yo lo digo hoy aquí en Impacto, que tú hayas nacido para ser infeliz, que tú hayas nacido para ser desafortunado o desafortunada, que tú estés en este plano llamado mundo para vivir infeliz, no tener paz, no estar pleno en todas tus áreas. ¿A qué te invito? A que te acojas a eso que crees. Sandra lo decía, puede ser la vida, no sé en qué creas, pero quiero decirte es que si estás aquí es porque vales y hay un propósito contigo. A eso te invito, a que te aferres a ese propósito, a que te invito, a que creas que eres importante, que eres valiosa y que si estás aquí es para cumplir con algo especial y que seguramente no se ha manifestado, pero se manifestará. Andrea, qué gusto estar en este No, espacio delicioso. contigo. Ella es Andrea Escobar, una mujer maravillosa con quien compartimos hoy y pues agradecemos por estar aquí, la invitación para que visiten su canal de YouTube, sus redes sociales, porque también hay contenido muy valioso allí. Gracias siempre. Sandra, muchísimas gracias a ti y un abrazo muy especial para todos los que nos ven. Recuerden siempre que si hay vida, hay esperanza y recuerden que lo que es imposible para nosotros como seres humanos, el que está allá arriba sí lo puede hacer. Chao. Perfecto, vamos a hacer una pausa y regresamos con Mari, que nos tiene una nueva entrevista. Volvemos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuamos en Impacto Positivo con un nuevo invitado. Tenemos a Gabriel Zifferman para hablar de teocoaching. Él es teólogo y coaching y vamos a hablar de esta terapia que tiene una técnica desarrollada por él mezclando estos dos temas. Gabriel, bienvenido a Impacto Positivo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gabriel, entremos en materia rápidamente porque el tema nos da para mucha conversación. ¿Y en qué consiste el teocoaching? Bueno, es una combinación, ¿no es cierto?, de teología y de coaching. Sí. Yo soy teólogo y coach. Bueno, en primer lugar, explicar qué es teología. Teología es entender inteligentemente lo que creemos. Y en la práctica, en la vida diaria, lo que nos gobierna son las creencias. Entonces... Y estamos movidos por las creencias a todo nivel. A todo nivel, Sí. claro, claro. Sí. De hecho, el mismo discurso político, ¿no es cierto?, actualmente se basa mucho en la asesoría de, al menos en otros países, de teólogos, filósofos, antropólogos, justamente porque un gobierno realmente tiene que preocuparse de las creencias con las cuales gobierna Ajá. y de las creencias de su pueblo que gobierna. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y el coaching, que es el arte de preguntar, ¿no es cierto? Y el coaching es hacer parir la verdad del otro. En base a preguntas, por ejemplo, nosotros los coaches nos preguntamos ¿por qué? Por ejemplo, si alguien llega atrasado, uno no dice ¿por qué llegaste atrasado? Uno le dice ¿qué te hizo llegar atrasado? No, ese es el arte de preguntar, que no Claro. se pregunta directamente, sino... Claro, porque el por qué te pone a la defensiva, ¿no es cierto? Puede que a lo mejor la persona mienta, mientras que el qué, sacando el por, te hace que el otro describa su situación y por lo tanto hacer parir la verdad en ese momento. Y también el coaching desmonta creencias y a veces las creencias religiosas son creencias limitantes. Entonces, en ese sentido,
en la terapia también uno considera lo que le gusta al ser humano, qué persigue el ser humano, qué desea el ser humano en lo básico, ser aceptado y ser protegido. Entonces, ser aceptado incondicionalmente, según nuestra fe, es solamente por Dios, porque cada uno tiene una vida pública, privada y secreta. Entonces, esa vida secreta a veces uno evidentemente no la comparte, no la publica en redes, ¿no es cierto? Entonces la tiene que conversar con alguien, sí, y que te acepte con eso incondicionalmente. Y cuando uno tiene fe, esa fe te debe llevar a esa relación con Dios. Entonces, en definitiva, el Teo Coaching conduce a la persona a una relación con Dios desde su vida secreta, para también solucionar problemas de su vida, para que resignifique su vida y para que mantenga el sentido de su vida, porque a veces uno puede tener un sentido de la vida, pero no se mantiene en el tiempo. O a veces cree tener un sentido de la vida y resulta que ese no es. Claro, puede ser, y generalmente se confunde con creencia. Exactamente. Pero en el fondo nosotros, aunque tengamos fe, nosotros no sabemos dónde vamos. No sabemos cómo es dónde vamos después de muerto. ¿Qué pasa? Nadie ha vuelto del otro lado. Lo que sí podemos asegurar desde la fe es saber con quién vamos. En este caso, con Jesús, para los que somos cristianos. Sí, sí. Todo depende también de las creencias religiosas que tenga cada persona. Claro, que a veces también, por ejemplo, en todas las religiones hay amor, pero el amor no es una religión. Es parte de la religión, es parte más de la cultura, de la mentalidad, de las creencias, del folclore. Sí. Bueno, Gabriel, esta terapia, ese Teo Coaching, ¿está dirigido a quién? Bueno, a toda persona. Yo he atendido por lo menos jóvenes, niños, tan niños no. He atendido parejas, personas de todo tipo, pero yo no la recomendaría, digamos, para personas que tienen ya un problema más clínico, más psiquiátrico. Ahí no, pues a mí me toca ahí derivarlo. Pero yo atiendo más que nada a esas personas que tienen un sentido en la vida, que han sido dañados, han sido traumados, por ejemplo, personas separadas. Por ejemplo, en las parejas yo he notado dos cosas que creo que es importante y le haría bien a lo mejor a nuestros televidentes, que por ejemplo el hombre, nosotros siempre expresamos nuestra emoción con ira. La ira nos está permitida, no es cuestionada. Ay, pero si hombre, un bruto, no sé, un brusco. Sí. Pero fíjate que la ira esconde esa emoción, esa reacción, está escondiendo una tristeza en nosotros, una frustración, una soledad. Fíjate, entonces, también en esta terapia de pareja que yo hago, le hago entender a ella que él se va a preocupar más por el objetivo y ella por el proceso. Y por lo tanto ambos se necesitan. Y otra cosa que yo creo que es un error que cometemos todos, y ahí también entra la teología, porque Dios no comete ese error, que nosotros, que cuando amamos a alguien, creemos que nuestro amor desplaza y reemplaza la libertad del otro. Y Dios me ama sin desplazar ni reemplazar mi libertad. Eso hace parte, perdón Gabriel, de esa máxima o algo, pues por lo menos cristiano, uno se crió con eso, que uno se casa hasta que la muerte lo separe. Entonces eso pues también debe, al momento de una relación tóxica, mala, con miles de problemas, uno diciendo yo me casé para toda la vida. Claro. Yo no puedo faltar a ese precepto religioso, pues cristiano. Yo los invito a ver por ejemplo, las entrevistas de los 10 años que lleva el Papa Francisco, y él en una de esas entrevistas menciona que hasta Benedicto, el Papa Benedicto, daba pie, digamos, cómo hacer pensar que la Iglesia bendice el amor de la pareja. Sí.
no la violencia en la pareja. Exactamente. ¿Ah? Sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso la Iglesia se ha abierto también a posibilidades de anular matrimonio. Y ya no es tan dificultoso como era antes, pues que antes era todo un proceso, Carísimo, además carísimo, pero muy traumático, porque pues ya sacaban unos temas que no tenían pues por qué sacarse, Claro. y ya es como un proceso de separación más normal, digamos. Esas son creencias que hay que desmontar, te fijan, las personas Exactamente. para que avancen. Y eso se hace con la Teo Coaching. Claro, exacto, porque la persona tiene que quedar tranquila en su fe, no que va a pasar a ser hereje o pagano, sino que sigue siendo cristiano, pero hay fundamentos para ello. Bueno, Gabriel, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuamos en Impacto Positivo con Gabriel Zifferman y el tema del Teo Coaching. Gabriel, en el Teo Coaching podemos, pues digamos como por ese aspecto teológico, se puede encontrar muchos casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. Sí. Y pues digamos que sean seminaristas o monaguillos, personas que tienen la fe muy arraigada y que pues digamos se dejan manipular fácilmente por el poder de un sacerdote. Claro, bueno, ahí me ha tocado atender algunos casos y bueno, lo primero que les dejo claro es lo mismo que dice el Papa Francisco respecto al clericalismo. El clericalismo lo define el Papa y el cardenal también Salazar, emérito creo que ya es, ¿no es cierto? Lo define como perversión eclesial, ¿ya? Entonces, el clericalismo es como creer tener un poder sagrado, Ajá. ¿ya? Pero el poder del sacerdote es el poder del servicio, el poder servir. Por eso se dice orden del ministerio sacerdotal, ¿ya? Entonces, o sacramento del ministerio del orden sacerdotal, más exactamente, ministerio significa servicio. Ajá. Entonces ahí entran las creencias, ¿te fijas? Uno Sí. no puede creer clericalistamente, a veces los que sostienen más eso son los laicos que los mismos sacerdotes. Ahora, en ese sentido, ¿no es cierto?, el Papa, cuando vino acá y fue al seminario pontificio, invita, ¿no es cierto?, y ordena más que nada a que la formación vaya superando esas cosas, el clericalismo. Y la persona, claro, queda dañada en su fe, incluso en Dios. Entonces, y se hace parte del 17% de la humanidad, porque es fe sin iglesia, fe sin institución eclesial. Va en aumento eso. Es la misma cantidad de católicos en el mundo, el 17%. Así que, de hecho, mi esposa es una, digamos, se confiesa así, una fe con relación con Dios, pero sin instituciones eclesiales, claro. Y yo le respeto eso, evidentemente. Entonces, es que lo que pasa, que el proceso básico es como el siguiente. Primero, yo tengo que tener sobre la mesa la mayor información posible. La reúno con el consultante. Sí. Conocemos la información, después la entendemos, la racionalizamos. Después la empezamos a conectar, por eso esto, por eso esto otro. Entonces la empezamos a comprender. Y después viene el proceso de aceptación de esa realidad. Y después la pregunta final, ¿tú puedes con eso? En las parejas también. Sí, claro. En las parejas, por ejemplo. Esa es como la metodología del Teo Coaching, más o menos. Exacto. Y las herramientas que uno se basa, bueno, las propias del coaching, más yo uso también un test de temperamento, porque el temperamento como no se puede modificar, es importante que el otro sepa qué no va a modificar. Y eso no hay ninguna terapia la va a cambiar, jamás. Exacto. Y también la descodificación emocional es lo que yo uso mucho. Por ejemplo, me ha tocado un caso de que
por ejemplo, la persona dice, a mí siempre, toda la vida, me ha sudado las manos y los pies. Eso a veces tiene que ver con un acoso paternal en la infancia. ¿Qué tan tenaz? ¿Te fijas? Entonces ahí uno empieza a hacer preguntas respecto a hacer parir esa verdad, si es que existe, y generalmente siempre coincide. ¿Te fijas? Entonces, Pues ya la experiencia te ha dado pues todos esos Sí. parámetros para poder orientar bien una entrevista y llegar a esas respuestas. Claro, es más rápido. Por eso la primera sesión que yo hago, este proceso es más o menos de 4 o 6 meses, pero la primera sesión es una exploratoria, donde yo hago preguntas, porque cuando algo importa, todo importa. Todo importa. Entonces, preguntas también en el ámbito de los malestares físicos, las operaciones, las enfermedades, todo eso. Tuve un caso que, por ejemplo, la persona me decía que a los 8 años había sufrido hepatitis B. Entonces eso uno dice, vivía a los 8 años un ambiente tóxico que lo invadía y anulaba su voluntad. Uno comienza a pensar en abuso. Claro. ¿Ya? Entonces trata de indagar eso y efectivamente después la persona que nunca le había dicho a nadie en su vida se sorprende de que cómo uno puede haber llegado a eso tan rápido. Sí. Y justamente por eso es muy interesante la descodificación emocional, porque cuando nosotros no expresamos con palabras, lo expresamos por dolores. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Generalmente resulta la enfermedad, salta la enfermedad cuando uno no es capaz de Claro, expresarlo. es el síntoma, la enfermedad es el síntoma, Las no es el enfermedades problema. son los síntomas. Claro, no Exactamente, es no el problema. Disculpa, y lo otro es que, por ejemplo, en Teo Coaching, cuando la persona tiene fe, porque a mí yo he atendido también gente que no tiene fe, o que no le interesa mucho, o que alcanza la fe incluso en la terapia, pero, por ejemplo, que la persona ore específicamente por lo que le pasa. La persona ya no ora en general, ora específicamente, ayúdame Dios con tu gracia a superar esta desconfianza. Por ejemplo, un abandono en los primeros 8 años de vida, el trauma que queda es desconfianza básica. Claro. Desconfianza básica quiere decir que cada vez que alguien te dice que te ama, tú dudas que sea verdad. Entonces puedes pasar cerca de la felicidad o pasar de largo. Y nunca verla. Claro, y nunca verla. Claro, porque ciega ahí toda completamente su panorama de relaciones. Sí, Porque cree que todo el mundo lo está engañando. Sí. Bueno, Gabriel, ya para terminar, ¿dónde te pueden consultar? Porque con seguridad, y rápidamente para que hablemos también de Fratesi. Entonces damos tus redes sociales y nos cuentas un poquito de Fratesi. Bueno, principalmente mi red social sería el WhatsApp, no es lo más directo, ¿verdad? 312-64-22-073. Así me lo sé en chileno. Claro. Entonces, bueno, Fratesi es una fraternidad teológica, católica y ecuménica, estamos legalizándola como corporación. Tiene 3 pilares principales: una capacitación teológica contemporánea, eventos intereclesiales, interreligiosos, interculturales. Ya hicimos uno el 4 de abril en el Museo de la Memoria. A pesar de ser Semana Santa, nos fue muy bien, tuvo buena asistencia, y donde se encontraron, la idea de eso es encontrar gente que es más o menos antagónica, civiles, militares, pro vida, feministas, protestantes, católicos, tradicionales, de los ámbitos políticos también, y lo logramos, gracias a Dios. Estaban admirados de que lo habíamos logrado. Y el otro tercer pilar es que trabajamos en el encuentro con el hermano que sufre situación de calle. A mí me molesta mucho cuando escucho por ahí, ¿no es cierto?, a políticos y periodistas también, que hablan de habitantes de calle. Pues si habitantes de calle, una rata y una cucaracha. Ay, qué horror. Ellos son personas en situación de calle, personas privadas de libertad. Es decir, siempre la dignidad de la persona no se debe perder. Y como nosotros somos fraternidad, para nosotros no existe la palabra pobres. Todos somos pobres dependiendo con quién nos comparemos. Comparemos, sí. Pero ellos son hermanos que sufren. Hermanos que sufren situación de calle, hermanos que sufren violencia, hermanos que sufren, etc. Pero hemos sacado el concepto pobre de nuestra mentalidad, porque es la forma de ser fraterno. Y nosotros, nuestra tesis principal
sobre todo para Colombia y como aporte a la paz, es que la fraternidad impide iniciar el conflicto. La paz no es la tranquilidad después del conflicto, sino el amor fraterno en la casa, en la sociedad, en el país, es lo que impide iniciar el conflicto. Y eso se ha dejado de lado. Se ha instalado la palabra paz hasta decir basta, ¿verdad? La reconciliación ahora un poco más, pero nosotros queremos aportar con esa creencia, puede ser, ¿no es cierto?, de ese concepto de fraternidad. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tema, muy importante para todos. Muchas gracias por la invitación, espero estar en otra oportunidad. Con seguridad. Muchas gracias. Y continuamos con Sandra, ya regresamos para despedir el programa. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y llegamos al final de Impacto Positivo. Hoy sí fue un día espectacular porque compartimos con una persona muy especial para nosotros. Le llevamos el mensaje de ella y tuvimos otro tema llenísimo de contenido, el Teo Coaching. Eso es una cosa espectacular que a partir de las creencias nos da una terapia bien interesante. Así es, agradecemos a nuestros dos invitados. Hoy nos acompañó Gabriel Zifferman y también estuvimos con nuestra querida Andrea Escobar. Cómo de verdad la fe puede ser un elemento protector en momentos de crisis. Ella lo contó así, también para el que no cree, pues también aferrarse a la vida, a sí mismo, sí, a sí ¿cierto? mismo, si no sea una fe religiosa, pero pues creer en sí mismo. Así es, bien importante. Gracias a estos dos invitados que nos acompañaron hoy y pues a todos ustedes, nuestros seguidores que están ahí acompañándonos porque son la razón de ser de Impacto Positivo. Y sabemos que están allá pendientes de nosotros y nos encanta todo lo que nos escriben y nos dicen y nos sugieren y con seguridad que estamos mejorando todos los días para ustedes. Así es. Recuerden suscribirse a nuestro canal, ahí en la campanita, y visitar nuestra página web www.impactopositivo.info. Ahí encuentran información de valor, nos conectamos con ustedes, los programas quedan subidos en nuestro canal de YouTube. Y pues recuerden que este espacio de Blue Eco Working también es de ustedes. Pueden venir a trabajar, a pasar la tarde, a desayunar. Mejor dicho, aquí el horario es amplio. Exactamente, tienen un horario amplio y pueden tener todos los espacios que necesiten para su trabajo, para estar con amigos, para sus reuniones. Hay muchas cosas aquí que pueden hacer. Nos vamos, Mari. Nos fuimos. Gracias también a ti. Hasta la próxima semana. Ella es una gran amiga y una equipera, como digo yo, y lo que vamos a estar en este espacio con mucha alegría. Y a nuestros productores. Pero los que viejo que nunca nos fallan. Así es. Gracias también a ellos y a ustedes. Nos vemos nuevamente. Un abracito. Chao. Chao. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien